La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más importante del siglo XX entre 1939 y 1945. Europa vivió el enfrentamiento de dos grandes alianzas: las potencias del eje, formadas por Alemania, Italia y Japón, y los aliados, formados por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia. Como se pudo verbalizar, Francia tuvo participación activa de las dos guerras, pero vamos a contestar algunas preguntas. ¿Por qué Francia participa en la Segunda Guerra Mundial? Gran Bretaña y Francia entraron en la Segunda Guerra Mundial tras la invasión alemana de Polonia en septiembre de 1939. A comienzos de septiembre de 1939, Francia lanzó la fallida ofensiva del Sarre, y para mediados de octubre las tropas francesas habían vuelto a sus posiciones originales. ¿A qué se denominó la Batalla de Francia o Caída de Francia? A la invasión por parte de Alemania nazi a Francia-Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿a qué se denominó Línea Maginot? Durante la década de 1930, Francia construyó una línea de fortificaciones a lo largo de la frontera alemana, conocida como Línea Maginot, con el objetivo de economizar la mano de obra y evitar una invasión alemana por su frontera con Francia, obligando a sus fuerzas a concentrarse en Bélgica, donde se encontrarían con mejores divisiones del ejército francés. Dado que la guerra tendría lugar fuera del territorio francés, se evitaría una destrucción como la ocurrida durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué estrategias utilizó Francia para atacar en la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa y los partisanos soviéticos utilizaron tácticas de guerrilla para atacar a los ocupantes nazis, inteligencia y espionaje. El éxito en la guerra moderna depende de gran medida de la capacidad de recopilar información sobre el enemigo y sus planes. ¿Qué bandera utilizó Francia durante la Segunda Guerra Mundial? La bandera estaba dividida en tres franjas verticales: azul, blanca y roja, con la cruz roja de Lorena en la franja blanca. Las letras FF estaban marcadas con tinta en el asta. La bandera fue utilizada por las fuerzas francesas en oposición a la ocupación alemana. ¿Cómo se denominaba el régimen política francés en la Segunda Guerra Mundial? La Francia de Vichy o régimen de Vichy, en francés régimen de Vichy, cuyo nombre formal es el Estado francés, fue el régimen político y Estado instaurado por el mariscal Philippe Pétain en parte del territorio francés y en la totalidad del imperio colonial francés, tras la firma del armisticio con Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién gobernaba Francia durante la Segunda Guerra Mundial? Charles-André Joseph-Marie de Gaulle, general y estadista francés que dirigió la resistencia francesa contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y presidió el gobierno provisional en la República Francesa de 1944 a 1946 para restablecer la democracia de Francia. ¿Qué pasó con París, capital de Francia, durante la Segunda Guerra? Los alemanes bombardearon la capital francesa sin tener en cuenta el hecho de que la mayoría de las víctimas eran civiles, incluidos escolares. Querían reducir la población francesa a cualquier costo. ¿Por qué Francia se rinde ante la Segunda Guerra Mundial? Un fracaso de liderazgo, una falta de visión estratégica, una cadena de suministro deficiente y la imposibilidad de operar con otros servicios y aliados contribuyeron a la caída de Francia en 1940. ¿Cómo se recuperó Francia luego de la Segunda Guerra Mundial? El 6 de junio de 1944, los aliados de Francia desembarcaron sus ejércitos en Normandía. Durante el año siguiente, las fuerzas aliadas, incluidos soldados franceses, recuperaron Francia de manos de la Alemania nazi. Se eliminó la dictadura de Vichy y se restauraron la democracia, el republicanismo y la libertad de Francia. Como situación específica que sucedía en Francia en 1940 durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, decidí hablar de la batalla de Dunkerque, que esta fue una operación militar ocurrida en Dunkerque, Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, que enfrentó a los aliados y a la Alemania nazi. El choque fue parte de la Batalla de Francia del Frente Occidental. Consistió en la defensa de la población y la evacuación de las fuerzas británicas, francesas y belgas en Europa
continental entre el 26 de mayo y el 4 de junio del año 1940. Un desembarco exitoso, pero cuya realización despierta misterio hasta el día de hoy. ¿A qué se le llamó el milagro de Dunkerque? Así se bautizó la denominada Operación Dínamo, durante la cual más de 300.000 tropas francesas, británicas, belgas y canadienses escaparon de la invasión alemana desde las playas cercanas a Dunkerque, entre el 29 de mayo y el 4 de junio de 1040. ¿Qué fue destino Dover? Se establecieron 3 rutas para la evacuación de Dunkerque. La más corta, la ruta Z, de 72 kilómetros, contaba con el peligro de estar muy expuesta al bombardeo de las baterías costeras alemanas. El peligro de las minas, la ruta X, era algo más larga, 102 kilómetros, aunque evitaba la costa y por lo tanto los ataques de artillería. Afrontaba el peligro de las minas submarinas. Para solventarlo fue imprescindible el papel de los buques dragaminas. En esta imagen, mientras los barcos de fondo transportan soldados, los que están en el primer plano barren la zona en busca de minas enemigas. 4 horas de exposición. La tercera ruta, la I con 161 kilómetros, era con diferencia la más larga. Sus mayores peligros eran los buques enemigos, los submarinos y la Luftwaffe. 39 destructores para Dunkerque. Esa es la cantidad de embarcaciones de ese tipo, pertenecientes a la Royal Navy, que colaboraron en la evacuación de Dunkerque. 19 de ellas fueron dañadas y otras 6 acabaron hundidas. Cada embarcación cuenta, sin importar el tamaño, la velocidad o las presentaciones, cualquier barco capaz de sortear el canal de la Mancha fue bienvenido. En pequeñas naves de todo tipo, barcos de arrastre, vapores, yates, botes a motor, los aliados consiguieron huir del cerco nazi. En constante movimiento, el estrecho de Calais fue un hervidero de barcos a finales de mayo y principios de junio de 1940. En esta imagen del 3 de junio se aprecia la cantidad de navíos desplegados en la orilla francesa. Huyendo a nado, si no había disponibilidad de barcos pequeños para poder llegar a los más grandes, los soldados tenían que hacerse al mar para poder desembarcar, como el caso de este vapor escocés que espera a las tropas a cierta distancia de la costa. La amenaza aérea, tanques de petróleo arden en las inmediaciones del puerto de Dunkerque. La temible Luftwaffe de la fuerza designada por Hitler para detener la evacuación aliada. Un bombardeo constante. La retaguardia de las tropas británicas pasa por una de las calles del puerto de Dunkerque. Mientras la Luftwaffe bombardea la ciudad, a la derecha, un camión arde víctima del fuego aéreo. El papel de las embarcaciones médicas, hasta 8 barcos hospital, se desplegaron en la zona para recoger heridos. Uno de ellos fue hundido por la artillería nazi, pase a llevar el emblema de la Cruz Roja. Último día en Dunkerque, tanto el puerto en sí como las playas adyacentes sirvieron de embarcadero para evacuar las tropas. El 4 de julio, la operación culminó a unos 338.000 soldados rescatados, un auténtico éxito que marcaría el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Último día en Dunkerque, miles de soldados aliados esperan el momento de zarpar hacia Inglaterra. Se estima que el 4 de julio, último día de la evacuación, salieron de Francia 26.175 hombres. Adiós Francia. Un grupo de la FEB, la Fuerza Expedicionaria Británica, se despide de la costa francesa mientras otros barcos arden en la orilla. Llegando a casa, un total de 861 embarcaciones diferentes, 693 de ellas británicas, unieron sus fuerzas entre el 27 de mayo y el 4 de junio para llevar sanos y salvos a la tierra inglesa a centenares de miles de soldados. En suelo inglés, un grupo de soldados, al poco de llegar a puerto británico y estar finalmente a salvo. Dunkerque, una ciudad arrasada, los edificios de Dunkerque sufrieron las consecuencias de la aviación nazi
como muestra fehacientemente esta imagen tomada el 8 de junio de 1940. Al parecer, los bombardeos ocurrieron durante la evacuación aliada de Flandes. Después de la tempestad, testigo silencioso de la exitosa evacuación, un barco británico permanece en el puerto de Dunkerque en esta imagen del 3 de agosto de 1940, como prueba de la batalla librada contra los alemanes. Puerto fantasma. Tras la batalla, el silencio se apoderó del puerto de Dunkerque. El 1 de octubre de 1940, meses después de la evacuación, las grúas de carga A, los edificios del muelle B, los almacenes y las boquillas seguían vacíos.